Willowbrook, Ohio, era una pequeña ciudad donde la belleza de las estaciones cambiaba silenciosamente. Mary Wilson encontró verdadera satisfacción en su trabajo diario como enfermera en el hospital general local. Su rutina consistía en enviar a su hijo de 6 años, Aiden, a la escuela por la mañana, terminar su turno en el hospital y luego esperar a que su marido, Thomas, que trabajaba como supervisor de obras de construcción, regresara a casa. «Mamá, mira, dibujé esto hoy en la escuela». Aiden levantó un colorido dibujo con crayones con una sonrisa pura en su rostro. Mostraba un perro, un gato y una familia rodeándolos. Mary acarició suavemente la cabeza de su hijo mientras fijaba el dibujo en el refrigerador. «Es una foto preciosa, Aiden. Papá estará muy feliz cuando la vea». Sin embargo, últimamente, Thomas no había mostrado tanto interés en las obras de arte de su hijo como antes. Hace unos 6 meses habían comenzado a aparecer cambios en él. Con la excusa de que el trabajo estaba ocupado, llegaba más tarde a casa y pasaba cada vez más los fines de semana fuera de casa, diciendo que tenía que ir a trabajar. Los padres de Mary, Robert y Ellen Carter, vivían en un tranquilo barrio residencial de la misma ciudad. Ahora jubilados, su mayor alegría era pasar tiempo con su nieto Aiden. Al menos así parecía. Linda, la hermana de Mary, también participó en las cenas familiares mensuales. Linda había tenido éxito como representante de ventas de un importante fabricante de muebles en Columbus. Disfrutando de su estilo de vida libre y de soltería, contrastaba marcadamente con la vida doméstica de su hermana. «Mary, ¿qué opinas de esta silla para niños? Es de nuestra nueva línea y se está vendiendo muy bien». Linda había extendido el último catálogo de productos en la cena familiar del mes pasado. En ese momento, Mary creyó haber visto a Linda dándole a Thomas una mirada especial, pero se convenció de que era solo su imaginación. «Es encantador. Estoy segura de que sería perfecto para Aiden», dijo. Esa noche, como de costumbre, Aiden estaba abrazado a sus abuelos, sentado en el regazo de Robert mientras leía un libro ilustrado. Sin embargo, Mary había notado que Linda miraba fríamente a Aiden varias veces. Fue momentáneo y pensó que podría haberse equivocado, pero algo en ello la dejó con una sensación incómoda. En el camino a casa, Thomas guardó silencio. Cuando María preguntó, «¿Qué pasa?», él respondió, «Solo estoy cansado». Aiden se había quedado dormido en el asiento trasero. «Papá, ¿estás ocupado últimamente?». A la pregunta de Aiden, Thomas respondió brevemente a través del espejo. «Sí, tenemos un gran proyecto». La semana siguiente, Robert llamó. «Mary, ¿qué tal si vamos de excursión con la familia este sábado? Linda también estará allí. Disfrutemos todos juntos de la naturaleza por primera vez en mucho tiempo». «Eso suena bien. Aiden estará encantado. ¿Te imaginas ganar $10,000 al mes solo con YouTube? ¿Todo desde casa? Eso es exactamente lo que hice con Stories. Sin rostro, sin voz. Consulta el enlace en la descripción si tienes curiosidad. También le preguntaré a Thomas», sugirió Mary a su esposo. Sorprendentemente, Thomas, que normalmente se habría negado diciendo «tengo trabajo», respondió «vamos». Aiden, que amaba la naturaleza, estaba entusiasmado con el viaje de senderismo familiar. «Sí, vamos al bosque. Veremos animales también». Sin embargo, el día antes de la salida, Thomas llamó. «Lo siento, pero surgió un trabajo urgente. Vayan todos sin mí». María se sintió decepcionada, pero decidió apreciar el tiempo que pasó con su hijo. «Está bien, Aiden. Disfrutemos incluso sin papá». Aiden parecía un poco triste, pero rápidamente recuperó el ánimo. La mañana de la caminata amaneció con un cielo azul despejado. Mary se levantó temprano para preparar el almuerzo de Aiden y metió bebidas, refrigerios y un botiquín de primeros auxilios en una pequeña mochila. Como enfermera, siempre se preparó para las emergencias. «Aiden, ¿estás listo?». Aiden bajó corriendo las escaleras, vestido con una pequeña chaqueta y un sombrero, y sus ojos brillaban de emoción. «Todo listo, mamá. También traje mi lupa. Voy a observar insectos». Mary sonrió ante la curiosidad y la pura alegría de su hijo. Aunque lamentaba que Thomas no estuviera con ellos, estaba decidida a apreciar este momento entre madre e hijo. Sonó el timbre y cuando Mary abrió la puerta, el auto de sus padres estaba estacionado afuera. Su padre, Robert, estaba en el asiento del conductor, su madre, Ellen, en el asiento del pasajero y Linda en el asiento trasero. Todos estaban vestidos para la excursión. Linda,
En particular, que llevaba costosas botas de montaña y elegante ropa para exteriores, dijo: «Buenos días, Mary. ¡Qué clima tan maravilloso tenemos!». La voz de su padre Robert sonaba inusualmente alegre. Cuando Mary y Aiden se sentaron en el asiento trasero con Linda, Mary notó algo diferente en la atmósfera. Sus padres intercambiaron breves miradas y Linda estaba extrañamente tensa, mirando su teléfono celular. Entonces, Thomas no pudo venir después de todo. Linda dijo. Parecía haber algo escondido en su voz que Mary no podía distinguir. Sí, respondió ella. Surgió un trabajo urgente. Es decepcionante, pero no se puede evitar. Sí, no se puede evitar. La respuesta de Linda pareció demasiado rápida. Mientras el auto salía de la ciudad y subía por la carretera de montaña hacia el bosque, sus padres estaban inusualmente conversadores. Ellen, en particular, repetía: «Hoy será un día especial». María se sintió incómoda con estas palabras, pero pensó que era solo la expectativa de una agradable salida familiar. Aiden estaba absorto en el paisaje fuera de la ventana, señalando los árboles y las rocas que pasaban y preguntando repetidamente: «¿Qué es eso? ¿Y qué es esto?». El abuelo Robert respondió a las preguntas de su nieto con más entusiasmo que de costumbre, intercambiando ocasionalmente miradas con Ellen a través del espejo retrovisor. Después de aproximadamente 1 hora de viaje, el coche giró hacia una carretera estrecha y sin asfaltar. Mary se dio cuenta de que esta era una ruta desconocida. «Papá, ¿a dónde vamos?». Cuando Mary preguntó, Robert se encogió de hombros. «Encontré una ruta diferente. Es un lugar que los turistas no visitan mucho. La vista es increíble». El coche finalmente se detuvo en un pequeño aparcamiento no urbanizado. No había otros coches alrededor y el silencio dominaba la zona. Cuando todos salieron del auto y se echaron las mochilas al hombro, Mary se sintió incómoda nuevamente. Sus padres y Linda tenían muy poco equipaje para una larga caminata. «Papá, ¿estás seguro de que este sendero está bien? No hay nadie aquí». María preguntó, preocupada. «No te preocupes, Mary. Este lugar es una joya escondida. La vista desde la cima es impresionante», respondió Robert con confianza. «Así es, Mary. Confía en nosotros. Solo queríamos mostrarte un lugar especial», añadió Ellen. Su voz era suave, pero sus ojos parecían decir algo más. Aiden ya estaba debajo de un árbol cercano, buscando entre las hojas caídas. «Mamá, mira, encontré una piedra bonita». María fue con su hijo y compartió su pequeño descubrimiento. Mientras tanto, Linda seguía revisando su teléfono repetidamente. «Linda, sigues mirando tu teléfono. ¿Estás en contacto con alguien?». Cuando Mary preguntó, Linda miró hacia arriba con evidente sorpresa. «¿Eh?». «No, solo estaba mirando la hora». La voz de Linda se elevó levemente. «¿La hora? ¿Está pasando algo?». «No, nada, es solo un hábito». Linda rápidamente guardó su teléfono. Comenzó la caminata y el grupo avanzó por un sendero estrecho a través del bosque. El sendero se volvió gradualmente más empinado y Mary se alegró de que ella y Aiden hubieran venido con el equipo adecuado. Por el contrario, estaba empezando a preocuparse por sus padres y la vestimenta de Linda. «¿Por qué estás tan ligero para una larga caminata?». Cuando Mary preguntó, su madre, Ellen, agitó la mano para indicar que no había nada de qué preocuparse. «Estaremos bien, solo ida y vuelta. Además, hoy es un día especial». Esa frase otra vez. Mary inclinó la cabeza, pero pensó que debería alcanzar a Aiden, que caminaba delante, tomado de la mano de su abuelo. El cielo, visible ocasionalmente a través de los árboles, todavía estaba azul y claro, pero nubes de ansiedad se acumulaban en el corazón de Mary. Se sentía incómoda con las miradas intercambiadas entre sus padres y Linda, la conversación antinatural, sobre todo, su comportamiento tan diferente al de una caminata normal. El camino se abrió de repente y emergieron cerca de un acantilado escarpado. Abajo se extendía un profundo valle, con el brillo de un pequeño lago visible en la distancia. El viento soplaba con fuerza y Mary instintivamente apretó con fuerza la mano de Aiden. Tenía miedo a las alturas y sus piernas se congelaron al estar cerca del acantilado. «Es hermoso, mamá». Aiden quedó cautivado por el paisaje. «Mira, Aiden, puedes ver el lago a lo lejos». Robert puso su mano sobre el hombro de Aiden, tratando de guiarlo hacia el acantilado. «Papá, eso es peligroso. Mantén a Aiden alejado del acantilado». La voz de Mary claramente contenía miedo. «Está bien, Mary. Solo quiero mostrarle la vista».
La voz de Robert fingía calma, pero sus ojos eran fríos y decididos. «Aiden, ven aquí». María gritó con fuerza. Aiden respondió a la voz de su madre e intentó alejarse de su abuelo. En ese momento, Mary sintió que Linda se acercaba a ella. Notó que la expresión de Linda había cambiado por completo. La madre Ellen también estaba parada de manera antinatural detrás de Robert y Linda, y los tres parecían estar rodeando a Mary y Aiden. Se hizo un silencio repentino, y solo se oía el sonido del viento a su alrededor. Rodeada de sus padres y Linda, un miedo frío recorrió la columna de Mary. El viento le revolvió el pelo y la vista más allá del acantilado era hermosa, pero esa era la menor de sus preocupaciones. Ahora, justo cuando intentaba acercar a Aiden a su lado, Linda de repente agarró el brazo de Mary. Los dedos de su hermana se clavaron en su piel, causándole dolor. «Mary, hay algo que quiero mostrarte». La voz de Linda pretendía ser tranquila, pero sus ojos reflejaban una crueldad que Mary nunca había visto antes. «¿Qué, Linda? Deja que Aiden venga a verme primero». María desesperadamente se acercó a su hijo. «No, yo también quiero mostrárselo a Aiden». La boca de Linda se torció inquietantemente. Justo cuando Mary intentaba quitarse la mano de Linda, el padre Robert levantó a Aiden. Cuando el pequeño cuerpo de Aiden abandonó el suelo, exclamó sorprendido: «¡Abuelo!». María gritó aterrorizada: «Suelta a Aiden. ¿Qué estás tratando de hacer?». El grito de Mary resonó en el bosque, asustando a los pájaros. Como en respuesta, la madre Elena se movió bruscamente detrás de ella. «Mary, siempre fuiste una buena niña». La voz de Ellen era extrañamente suave. «Pero a veces los sacrificios son necesarios para la familia». Con esas palabras, Ellen empujó a Mary con fuerza hacia el acantilado. Tomada por sorpresa, Mary perdió el equilibrio y se tambaleó varios pasos hacia el borde del acantilado. Cuando sus pies casi dejaron el suelo, la comprensión pasó por su mente como un rayo. Su familia estaba intentando matarla a ella y a Aiden. Ante sus ojos, congelado por el miedo, el padre Robert hizo un movimiento como si fuera a arrojar a Aiden hacia el acantilado. El grito de Aiden atravesó los oídos de Mary. «¡Mamá!». Esa voz despertó el instinto maternal dormido en María. Olvidando incluso el peligro para su propia vida, se abalanzó desesperadamente para agarrar y sostener a su hijo. En el momento en que sus dedos tocaron la chaqueta de Aiden, Linda la empujó con fuerza por detrás. «¿Por qué?». El grito de Mary se desvaneció en el cielo mientras ella y Aiden caían del acantilado. Durante la caída, Mary instintivamente abrazó a Aiden con fuerza, protegiendo a su hijo con su cuerpo. Los dos cayeron, golpeando árboles y rocas a lo largo del acantilado. Un dolor agudo recorrió todo el cuerpo de Mary y su visión parpadeó. «¡Aiden! ¡Aiden!». Llamando el nombre de su hijo, ella curvó su cuerpo para protegerlo de alguna manera. Cada impacto asaltó su espalda, hombros y piernas. Pero ella nunca soltó a Aiden. Con un impacto final importante, fueron violentamente arrojados al suelo. Un dolor intenso recorrió el cuerpo de Mary. Por un momento, casi perdió el conocimiento. Pero el deseo de garantizar la seguridad de su hijo la sacó del mar de la inconsciencia. Cuando Mary abrió los ojos, Aiden temblaba ligeramente debajo de su cuerpo. Todo su cuerpo gritaba de dolor y su pierna derecha y su brazo izquierdo se habían quedado inmóviles. Probablemente estaban rotos. Pero, extrañamente, Aiden, protegida por su cuerpo, parecía haber escapado de una lesión grave. «Aiden, ¿estás bien?». La voz ronca de Mary era apenas audible. Aiden respondió con voz pequeña y temblorosa: «Mamá, ¿estás bien?». «Aiden, ¿estás herido?». María intentó desesperadamente revisar el cuerpo de su hijo. «Me duele un poco, pero estoy bien». La voz de Aiden era temblorosa pero firme. Se podían escuchar voces desde el acantilado de arriba. Mary levantó la vista, teniendo mucho cuidado de no mover el cuello. Podía ver a sus padres y a Linda mirando desde el borde del acantilado. En el crepúsculo, sus siluetas parecían negras y siniestras. «¿Puedes ver? ¿Se están moviendo?». La voz de su madre, Ellen, se llevaba el viento. «No, no parece que se estén moviendo», respondió su padre en voz baja. «Robert, tenemos que comprobarlo. Tenemos que bajar». La voz de Linda tenía un toque de urgencia. Mary instintivamente abrazó a su hijo con más fuerza y cerró los ojos. Si bajaban y los encontraban todavía vivos, la idea era demasiado aterradora. En ese momento, las palabras que Aiden susurró al oído de su madre casi detuvieron el corazón de Mary. «Mamá, no deberíamos movernos todavía».
María quedó asombrada por las palabras de su hijo de 6 años. Aiden entendió la situación y se dio cuenta de que necesitaban hacerse los muertos. A pesar de su sorpresa ante la sabiduría de su hijo, Mary hizo lo que le sugirió. Ella permaneció quieta y Aiden también permaneció perfectamente inmóvil en los brazos de su madre. Después de un momento de silencio, la voz de Linda se escuchó nuevamente desde el acantilado. El viento se había vuelto más fuerte y, mezclado con el sonido de los árboles balanceándose, la conversación les llegó en fragmentos. «Es demasiado peligroso bajar. Parece que ya no se mueven». La voz de Linda tenía un extraño alivio mezclado. «Dejémoslos como están. Nadie vendrá aquí». La voz del padre Robert era tranquila, como si estuvieran hablando de una simple limpieza de un accidente. «Realmente nunca pensé que llegaría a esto». La voz de madre Ellen sonaba ligeramente temblorosa. Sin embargo, no fue culpa, sino ansiedad por el cambio de planes. Y luego las siguientes palabras de Linda congelaron el corazón de Mary. «No te arrepientas. Ahora Thomas y yo somos libres. Recibiremos el dinero del seguro y los obstáculos desaparecerán. En primer lugar, nunca necesitábamos a ese niño». María no podía creer lo que oía. Su marido, Thomas, y su hermana, Linda, estaban hablando sobre el dinero del seguro. En su mente, los acontecimientos de los últimos meses comenzaron a conectarse rápidamente. El regreso tardío de Thomas a casa, las miradas antinaturales de Linda y este viaje de senderismo. Todo había sido planeado. Su marido y su hermana estaban teniendo una aventura e intentaban matarla a ella y a Aiden para conseguir el dinero del seguro. Incluso sus padres habían participado en el plan. María tembló de intensa ira, miedo y tristeza por la traición. Pero ahora, reprimir sus emociones y proteger a Aiden era la prioridad. Ella permaneció inmóvil y continuó sosteniendo a su hijo. Después de un rato, pudieron escuchar pasos alejándose del acantilado de arriba. Mary y Aiden continuaron haciéndose los muertos hasta que estuvieron seguros de que los demás se habían ido. Cuando el sol comenzó a ponerse detrás de las montañas y las sombras oscuras comenzaron a caer sobre el bosque, María finalmente le habló a su hijo en voz baja. «Aiden, lo notaste bien. Si no hubieras dicho nada». Aiden respondió con voz temblorosa. «Escuché a tía hablando por teléfono con papá antes. Dijo que estaban planeando algo malo». María quedó sorprendida por la inteligencia de su hijo, pero sintió que se le rompía el corazón ante la terrible verdad. Aiden ya había notado que algo andaba mal, y ahora casi se había convertido en víctima de ese horrible plan. Para salvarse de alguna manera, Mary intentó sacar su teléfono celular, soportando el dolor. Sin embargo, el teléfono había quedado destrozado por el impacto de la caída. Mirando a su alrededor, estaban en un valle profundo. No había señales de gente desde arriba y el camino que conducía hacia abajo no estaba claro. Una vez que se pusiera el sol, la situación se volvería aún más difícil. «Aiden, escucha. Necesitamos salir de aquí. Pero no puedo mover mi cuerpo. ¿Puedes caminar?» María comprobó el estado de su hijo. Aiden respondió valientemente. «Sí, mamá. Iré a buscar ayuda». «No, no puedo dejarte ir solo. Movámonos juntos». Poco a poco María decidió. No importa lo doloroso que fuera, no podía dejar a su hijo solo, especialmente ahora después de haber sido traicionada por su familia. A Mary y Aiden les esperaba una huida de vida o muerte. Pero al tomar la pequeña mano de su hijo, fortaleció su determinación de sobrevivir. Habían sido traicionados por su familia y llevados al borde de la muerte. Pero apoyándose mutuamente, dieron el primer paso adelante, soportando dolor y miedo para sobrevivir de alguna manera. Mary y Aiden bajaron lentamente la empinada pendiente debajo del acantilado. La pierna derecha y el brazo izquierdo de Mary sufrían un dolor intenso, probablemente roto. Se mordió el labio para soportar el dolor mientras se movía poco a poco, confiando en Aiden. «Mamá, aquí es más plano». Aiden fue delante de su madre, buscando un camino seguro. Con valentía y tranquilidad superiores a sus 6 años, Aiden estaba ayudando a su madre. A veces, recogía ramas de los árboles circundantes para hacer una muleta improvisada para Mary. «Aiden, dime si te cansas. Podemos descansar». «Bueno». María se preocupó por su hijo. «Estoy bien, mamá. Soy fuerte», respondió Aiden, hinchando su pecho. En esa pequeña espalda, Mary sintió una confiabilidad increíble que casi la hizo llorar. A la luz de la luna, continuaron caminando por el bosque durante horas. El reloj de Mary todavía funcionaba y mostraba que eran más de las 11 de la noche. Aiden parecía cansado, pero nunca se quejó. «Descansemos un poco»,
María se sentó debajo de un gran árbol. Aiden se sentó a su lado, acurrucado en los brazos de su madre. «Mamá, papá ya no volverá». La pequeña voz de Aiden resonó en la oscuridad. María se quedó sin palabras. ¿Cómo podría explicar que su marido había intentado matarlos? ¿Que estaba teniendo una aventura con su hermana? ¿Que fue por dinero de seguro? ¿Cómo podría hacerle entender estas cosas a un niño de 6 años? Aiden, papá,